César, hoy era el tema de las celebraciones cívicas de paso. ¿Son lo que los católicos denominan sacramentos o hay otras celebraciones? Cuéntanos. Sí, sí, sí. Bueno, hay una historia al hilo de lo que estábamos hablando, de los símbolos y de la importancia de los rituales, ¿no? Mm, Sociales. Pues el tema de hoy es el de las celebraciones cívicas de paso. Lo primero que conviene explicar es qué son estas celebraciones cívicas de ujú, paso, ¿no? claro. Y bueno, pues son, llamamos así a una serie de ceremonias que hacemos todos los seres humanos en todas las culturas con motivo del nacimiento, de los emparejamientos, de la entrada en la adolescencia, de cuando tenemos hijos y de las defunciones. Siempre decimos que la vida tiene una serie de fases y el paso de una fase a otra normalmente en todas las culturas se suele celebrar. Esos son lo que llamamos ritos de paso. Mm, Tu pregunta viene muy al hilo de lo que veníamos escuchando en la G de Dios, ¿no? mm, Cómo la Iglesia Católica sabe perfectamente la función social que tienen los símbolos y los ritos, y una serie de ceremonias que se celebran en todas las culturas ha sabido apropiárselas, ¿no? mm. Esa es la historia de los últimos siglos de la Iglesia Católica. Se ha apropiado de esos ritos de paso, los ha vestido con los ceremoniales, interpretaciones y lenguajes de su comunidad particular, es una comunidad religiosa, y los ha denominado sacramentos. Es decir, ha disfrazado de sagrado Mm. un rito que previamente simplemente tenía un valor comunitario, cultural, social, que ponía en relación al individuo con su comunidad, ¿no? Sí. Bueno, esta es la historia que todavía tenemos hoy, ¿no? Hoy Claro. todavía estamos en la mentalidad colectiva, al menos en España, con la idea de que esos ritos solo se pueden celebrar a través del instrumento de la Iglesia Claro, Católica. eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, no, te lo iba a preguntar eh, Esperanza, que la tenemos aquí, por cierto. Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes, César. Eh, mm, Sí, porque yo estoy muy enfadada con el tema de los notarios. Sí, Es verdad que hay mucha gente, lo que tú dices, que ante un vacío se acoge a los ritos que tiene elaborado, maravillosamente elaborado, porque un negocio que dura 2000 años no es un mal negocio, sí, sí, sí. la Iglesia Católica. Entonces, entre hacerlo en el juzgado, que queda un poco deprimente, y hacerlo con todo el boato, con las flores y los inciensos another, pues Sí, te dices, bueno, total, ¿qué más me da? Y lo hacen. El que no sí, sea muy militante de la laicidad, pues lo hace. sí. Porque lo otro, fundamentalmente, no pero hemos yo, inventado en todo este tiempo nada que resulte atractivo. La pregunta es, dentro de lo que es lo laico, en otros países, ¿cómo funciona el tema de los notarios? Porque a mí me parece tremendo. No veo por qué lo tiene que hacer un notario como un negocio. Claro, ese es un punto débil del laicismo. El problema lo has definido tú perfectamente. Hay personas que no se identifican con la comunidad religiosa, en este caso de la Iglesia Católica, y lo que les ocurre son dos cosas. O bien que no se sienten reconocidos en la forma tradicionalmente aceptada por la cual se celebran esos ritos, que es la forma católica, y reniegan de celebrar ese rito, o bien recurren al juzgado, al notario. El problema es que no hay, es un tema difícil de concretar y desarrollar porque no hay experiencias comparativas en ningún otro país, ni siquiera en la laica Francia. Es decir, no existen ceremonias, no existen antecedentes de ceremonias puramente cívicas, por ejemplo, de acogimiento de una nueva persona, de acogimiento civil, que es lo que el nacimiento, ¿no? Ni de funerales cívicos donde ejerza como guía una autoridad pública. No existen este tipo de celebraciones. Nos hemos acostumbrado a que las únicas las únicas posibles celebraciones son las que pasan por el rito católico, y nos hemos olvidado de reclamar que este tipo de ritos de paso tengan la posibilidad de una celebración a priori que sea cívica, puramente cívica, con la cual el individuo se sienta reconocido. Y eso al margen de que luego particularmente cada cual quiera celebrar el mismo
la misma ceremonia pues con su comunidad religiosa particular o lo que sea. No existen. Este es el gran problema. César, y el poco desarrollo del concepto de ciudadanía en nuestra deficiente democracia, ¿no crees que favorece que mucha gente prefiera la Iglesia y sus votos a una celebración de carácter menos así? ¿El propio concepto de ciudadanía en qué sentido? Bueno, el concepto de ciudadanía en cuanto bueno, pues son actos que se venían haciendo. Que ejercemos más de súbdito que de ciudadanos. Por ejemplo, claro, y aparte de que se venían haciendo de mucho antes, de que, como tú has explicado antes, que no se hacía ya en las culturas muy antiguas, Sí. ¿no? Que venía un niño y se hacía ahí la ceremonia en la tribu, o pues, el paso de la infancia a la madurez, cuando ya el niño ya el niño no era niño y podía ir a cazar, en fin, y bueno. Sí. En este sentido lo que necesitamos es recuperar un poco el sentido cívico de ese tipo de celebraciones, que se ha perdido, primero, por la insistencia de la Iglesia Católica en España en la época de Franco, que demonizaron cualquier tipo de celebración que no fuera a través de la Iglesia Católica, y segundo, pues porque la propia tradición y los años han ido haciendo que la gente no piense en otra posibilidad. Por ejemplo, pensemos en cuando nace un niño, está institucionalizado socialmente que hay que bautizarlo, ¿no? Cuando nació mi pequeñín, hace unos meses, su madre y yo decidimos que no lo íbamos a bautizar, por dos razones. Primero, porque el bautismo nos parecía un atentado contra la libertad de conciencia de ese niño, es decir, no podíamos meter a un menor que no tiene uso de razón todavía dentro de una congregación religiosa sin que su voluntad lo haya decidido libremente. Y segundo, decidimos que bueno, que sí, era un acto, era algo que era de celebrar comunitariamente, que nace un niño, pero no teníamos ninguna vía para celebrar el nacimiento de un niño. No existe, si no es a través del bautismo. Y sí que sentimos esa falta, ¿no? Que es lo que le ocurre a mucha gente. Y sí que sentimos ese desamparo, porque teníamos ganas de celebrar algo importante, que era el nacimiento de un niño, pero no de forma a través de la religión. Esto le ocurre a mucha gente y al final lo que ocurre es que todos terminan pasando por la vía social e institucionalmente aceptada, que es la vía del bautismo. Todos conocemos gente que dice, bueno, no, si yo no quería, pero al final lo hice por dar gusto a mi abuela o en fin, este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que reclamamos desde el laicismo es la necesidad de recuperar, como bien decía Esperanza, la necesidad de unos ritos a priori cívicos con los cuales todos los individuos se sientan reconocidos con su comunidad de referencia, que es la ciudadanía en general, sin hacer referencia a ningún tipo de volviendo a lo del principio, César, para mí es que es algo muy simple. Sería, perdona si frivolizo, sería buscar alguien que entienda pues de ceremonias, o sea, alguien que entienda de teatro, por ejemplo, puede diseñar una ceremonia laica y dotarla de contenido y que sea algo hermoso y que tenga una puesta en escena bonita, y luego eso hacerlo como un guión y llevárselo a los ayuntamientos y que sean los ayuntamientos los que lo gestionen, igual que gestionan las bodas. Pero se puede caer en el negocio de las empresas que se dedican a eso también, ¿no, César? Mercantilizar eso también. Pero no, siguiendo con lo que decía Esperanza, tienes toda la razón. El problema es que todo eso está por hacer. Todavía no hay antecedentes y en eso sí que nos lleva mucha ventaja la Iglesia Católica, que desde hace muchos siglos ha sabido de la importancia de utilizar los símbolos como instrumento de adoctrinamiento también, ¿no? Y los ritos. Entonces está por definir ese procedimiento, ese ritual, esa ceremonia que sea estrictamente cívica.